¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá, asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón? Amén. Bien, hermano, vamos a comenzar porque quiero aprovechar el estudio. Ya, entonces el tiempo siempre es apremiante. Amén. Entonces podemos tomar este tiempo para cantar, alabar al Señor, estos minutos, pero vamos a orar. Porque es importante la oración. Así es. Nos vamos a dirigir en la presencia de nuestro Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, una vez más, estamos delante de tu presencia y queremos darte las gracias. Amén. Por el privilegio una vez más de estar en este lugar, Padre, reunidos como hombres de valor. Aleluya. Y creemos que estamos reunidos en un mismo sentido, en un mismo espíritu, Señor. Enajénanos, Señor, de todo pensamiento contrario, de todo aquello, Padre, que quiera interrumpir, de cada espíritu, Señor, que quiera, Padre, aquí hacer algo contrario, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que usted pueda reprender en esta hora, Señor, porque aquí está tu presencia y tu Espíritu Santo en nosotros. Yo sé que quizás vienen algunos en camino. Apresure sus pasos, Señor, para que reunidos juntos, Señor, alabando tu nombre, aprendiendo de tu palabra, Señor, podemos edificarnos los unos a los otros. Señor, ayúdanos, fortalécenos, Señor. Los tiempos son contrarios, pero tú estás con nosotros. Y sabemos, Señor, que bajo esa premisa, en este momento, Señor, vamos a alabar y vamos a glorificar tu nombre. Lo creemos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Demos la gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Vamos entonces a alabar a nuestro Dios, a aprovechar de cantar a nuestro Dios. Alabanza. Empezamos a orar.
Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Rodadas fueron las arenas que estaban atando mi corazón. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Rodadas fueron las cadenas que estaban atando mi corazón. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando mi corazón. Ya viene Cristo, señales hay, almas salvadas viene a buscar. Los que durmieron se quedarán, los que velaron se irán con él. Me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Yo no me quiero, me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Yo no me quiero, me voy con él. Ya viene Cristo, señales hay, almas salvadas viene a buscar. Los que durmieron se quedarán, los que velaron se irán con él. Me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él. Amén. Bien, nosotros, parece el martes pasado, había hablado sobre algunos temas que queremos plantear a hombres de valor y precisamente queremos centrar en un tema sobre doctrina. Nosotros creemos que es muy importante hablar sobre doctrina. Es muy importante porque hoy en día, si usted ve la cantidad de pseudo iglesias, pseudo apóstoles, pastores y profetas, precisamente porque no tienen doctrina. Ni ellos saben, hermanos, ni ellos saben en qué creen. Solo saben que existe Dios, que existe esto y esto otro, pero no profundizan la Escritura, sino que es tan superficial que inclusive algunos predicadores solo buscan en internet algo y eso lo lanzan al público, pero no están cimentados en la Escritura. Cuando uno predica la palabra del Señor, tiene que tener conocimiento. Es necesario. No es porque muchas veces se entendía en las iglesias pentecostales que uno se sube a un púlpito, ¿cierto? Abre la Escritura y lo que el Señor me dé es lo que yo predico. Por años, un error garrafal.
¿Por qué? ¿Por qué garrafal? ¿Qué me puede rebatir eso? ¿Por qué no? A ver. ¿Qué me lo puede rebatir? Porque no había una buena doctrina. Y no se escudriñaban bien la escritura. Pero un texto, necesito un texto bíblico de apoyo. San Juan 5. O Juan 3:16. San Juan 5. 5:31. Dice, escudriñar las escrituras. Escudriñar, ¿sabe lo que es escudriñar las escrituras? Escudriñar es ahondar, es escarbar, es buscar, es encontrar el tesoro que está en la escritura. Escudriñar las escrituras porque en ellas os parece que tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Entonces, ¿cómo es posible que usted se suba a un púlpito, abra la palabra allí y la hable sin ni siquiera ha escudriñado la escritura? Uno dice, hermano, pero yo leo la Biblia pero no la entiendo. Claro, porque usted lee la Biblia y no la entiende porque la lee como un libro, la lee como una revista. La Biblia es de estudio. Todo lo que usted lea tiene que estudiar. Versículo por versículo, palabra por palabra. Y usted va a encontrar una de las más grandes riquezas en un solo versículo. Pero si usted busca el sabor de la escritura. Porque yo puedo leer, inclusive en 3 meses me puedo leer la Biblia completa, la Biblia. ¿Y qué me sirvió? Si no la escudriñé. O sea, había un tremendo pozo de petróleo abajo, hermano. Cualquier petróleo. Pero pasé por encima del escáner. Lo escaneé hacia abajo el petróleo. Pero jamás saqué el petróleo. Había tremenda riqueza debajo, nunca lo exploté. Porque lo hice superficial. Para tener una base sobre doctrina, porque vamos a estudiar doctrina. Hermano, pero ¿en qué se va a meter usted? Porque para estudiar doctrina hay que tener conocimiento. Y voy a ir al libro de Hechos. Miren aquí dice el libro de Hechos. ¿Cuántos aquí nos vimos? Hechos, está en el capítulo 2, verso 42. Hechos, capítulo 2, verso 42. Y si vamos a hablar de doctrina, tenemos que saber dónde está la palabra doctrina en la Biblia. Hermano, si usted me habla de doctrina y no, ni siquiera aparece en la Biblia, ¿de qué estamos hablando? Dice así. Y perseveraban en la doctrina. Atento. Y perseveraban en la doctrina de quién. ¿En qué doctrina perseveraban? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, dice, unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, había una doctrina, había una enseñanza que tenían los apóstoles a la congregación. Hoy en día hay muchos gobiernos, de hecho la más grande, doctrinas comunistas, adoctrinan a la gente de una forma terrible, porque son comunistas acérrimos. Y una de las más grandes doctrinas de los comunistas es que Dios no existe. Y una de las más grandes doctrinas del Evangelio es que Dios existe. Y perseveraban en la doctrina. Hermanos, nosotros tenemos que ya sacar esa mentalidad. Porque miren, inclusive muchas veces se hablaba de la iglesia pentecostal, que la iglesia pentecostal no quiere pagar el precio de estudiar, no quiere pagar el precio, solo quiere la emoción, solo quiere alabanza, cántico, emoción, espíritu, danza y todo eso, pero no quiere sacrificio de estudio. No quiere sacrificio de estudio. No tiene que pagar un precio. Desde mañana usted quiere estar predicando, tiene que pagar un precio. No es solo emoción,
Usted también está. Amén. Amén. Bueno, Rodolfo, vamos a empezar con el estudio. Pero vamos a orar por esto. Vamos a clamar al Señor, hermano Marcos. Quiero que usted ore por la palabra. Bendito Dios, igual Padre Santo. Ante tus pies estamos en este momento, Dios, para aprender cada día más de tu palabra, Señor. Sí, Señor. Que nos enseñes, que nos eduques con tu palabra, Señor, que no sea el hombre quien hable, sino que sea a través de tu palabra. Necesitamos aprender de ti, necesitamos cada día, Señor, para nuestra vida cotidiana, necesitamos de tu palabra, Padre Santo. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón para poder recibirla, atesorarla, Señor, y así también poder darla a conocer a los que necesiten. Dios, habla a través de tu instrumento que vas a utilizar, Dios. Te insisto, abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento, porque anhelamos aprender cada día más de tu palabra. Ese es el anhelo que debemos tener, Dios, y eso pónelo cada día en nuestros corazones, Señor. Necesitamos que tú fluyas en nuestros corazones Amén. a través del aprendizaje de la palabra. Dios amado, te presento todo esto por tu Hijo, nuestro bendito y buen Salvador. Amén. Amén. Y amén. Un asiento, hermano. ¿Cómo están? Bien, partimos mal. Partimos mal, se nos olvidó lo que conversamos el año pasado. ¿Cuántos de aquí vinieron a Hombres de Valor el año pasado y estuvimos en los estudios del año pasado? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, para los nuevos, vamos a partir nuestra clase de doctrina con lo más básico. Es con creer que estamos bien, con saber que estamos bien y con declarar que estamos bien. Entonces lo voy a preguntar de nuevo. Hola hermanos, ¿cómo estamos? Bien. Perfecto, bien, créanlo, llévenlo aquí siempre, no importa lo que estén pasando. Vamos a empezar lo que nos encomendó nuestro pastor y lo que le pidió a nuestro hermano Mauricio y lo que el Señor puso en el corazón de Mauricio para este año de estudio. Doctrina. El año pasado fue nuestra identidad, ¿lo recuerdan? Sí. Nos basamos en la identidad, en quién éramos nosotros y en qué debíamos cuidarnos. Hoy en día, ¿cuáles son nuestras bases doctrinales? ¿Y cómo podemos partir con una doctrina especialmente para los hermanos que son nuevos? Para los hermanos que tienen poco tiempo en el Evangelio. Sí, recibí al Señor. Sí creo en el Señor, según lo que usted me conversó. Sí creo en lo que dice la Biblia, pero no la leyó todavía completa. Sí creo en lo que usted me está diciendo, pero no me la sé toda. Entonces, ¿cómo a un hermano nuevo le pasamos este libro en su cabeza, en su corazón y en su espíritu en un mes? En una semana que lleva. En 6 meses. Tal vez la Biblia se puede leer en 3 meses, como dice Mauricio, con una buena rigurosidad. Pero necesitamos una base de en qué sujetarnos mientras tanto. La primera es que el Espíritu a usted lo va a envolver si es que usted de verdad, de corazón, entregó su vida al Señor. ¿Lo creen así? Amén. Amén. Perfecto. Pero también necesitamos escritura. Los apóstoles, recién acaba de leerlo Mauricio, tomaban esa doctrina, la compartían. Esa doctrina era su estilo de vida. Y ellos, además de eso, estaban en comunión, todos juntos, avanzando. Igual que este grupo de varones, ¿cierto? Amén. Amén. Me parece, estupendo, maravilloso. Entonces, vamos a partir por lo más básico acerca de este estudio. ¿Usted en qué cree? Y vamos a participar todos. Cortitos por premura del tiempo, pero vamos a participar. ¿Alguien que me pueda decir en qué cree? Un voluntario. Creemos en Jesucristo como nuestro Salvador. ¿Cree en Jesucristo como su Salvador? ¿Quién más? ¿Cree en el Espíritu Santo? ¿Quién más? Trinidad. ¿Cree en la Trinidad? Perfecto. ¿Qué más? En la existencia de Dios. En la existencia de Dios. ¿En qué más cree? Plan de salvación. ¿Usted cree en el plan de salvación? Maravilloso. ¿En qué cree? La palabra de Dios verdadera.
en la palabra de Dios verdadera. ¿Alguien más cree en algo? En que Dios no es hombre para mentir. Dios no es hombre para mentir. ¿En qué más creen? Wow, se nos acaban los argumentos. Creo que Él es fiel. ¿Usted cree que Él es fiel? Maravilloso. La fe. ¿Cree en la fe? En el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo, igual que la hermana de allá. Dios me escogió de la muerte. Dios lo escogió a él por lindo de la muerte. Nuestro hermano Samir. Creo que compró su iglesia. Compró a la iglesia con su sangre. Dios de amor. Dios de amor. Es un Dios de salvación. Jesús es el puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Eso es bastante doctrinal. Es un Dios de salvación. Un Dios de salvación. Dios de misericordia. Dios de misericordia. Pero se dan cuenta que cuando lo enfrentamos a uno solo, yo creo en esto y en esto. Sí, en esto. Y tengo miedo de decir en esto. Pero donde estamos varios hermanos ya empezamos, y ahí ya me empiezo a animar. Pero en realidad, ¿en qué creo? ¿En qué baso esa creencia? ¿En qué baso mi creencia en la Trinidad? ¿En qué la baso? ¿De dónde la saco? ¿En qué baso mi creencia en el Espíritu Santo? Porque me lo contó el hermano. Lo leí en la Biblia, pero ¿en qué lo baso? ¿Cómo lo sujeto? Pensemos especialmente en las bases de la doctrina, los hermanos más nuevos, los que están partiendo, todos los que están llegando a la iglesia, y usted, hermano, que lleva como 500 años aquí, tiene que compartirle su fe y su base doctrinal. Oye, hermano, sí, estoy emocionado, llegué aquí, pero no entiendo bien en qué creer. Usted me dijo que había un Dios, sí le creo a usted, pero todavía no entiendo cómo creer en Dios. ¿Y en qué más creo? No, crea que el pastor va a venir el domingo y le va a enseñar porque yo me tengo que ir. Entonces, en ese tipo de cosas, tenemos que ir formando nuestra base doctrinal. Y esta base doctrinal se formó, está aquí, y se llama Biblia. La Biblia es un conjunto de libros, 66, conjuntos de libros inspirados por el Señor, en donde hombres lo escribieron, sí, inspirados por el Señor. ¿Para qué? Para guiarlo a usted en una base doctrinal. Y puso, después de toda esta historia, a 12 personas que el Señor les dijo, ustedes la van a llevar ahora para compartirlo al mundo. De aquí parte, ¡pum! Nuevo Testamento, Jesucristo, los apóstoles. Especialmente 12, es lo que se cuenta, ¿cierto? Y de ahí partieron. Ahí llegó el Pentecostés, ahí llegó el bautismo del Espíritu Santo, ahí se empezó a mover la iglesia, el cristianismo nació de ahí se empezó a mover todo. Pero ¿y en qué creían? Hombre de valor, Ministerio Evangelístico Nuevo de Amor y Paz. El tema de hoy. ¿En qué creían estos 12 apóstoles? ¿Lo dejaron como legado? ¿Está escrito aquí en la Biblia? ¿Habrá alguna parte? Hace mucho tiempo, o desde el principio de la historia, empezó a andar un conjunto de artículos de fe. Y este conjunto de artículos de fe basó un gran precedente. Esto fue tan fuerte que el cristianismo del principio de los siglos, esto es desde el año 0, se le empezó a perseguir, se le empezó a encarcelar, se le empezó a matar, por tener fe en la base, quien es Jesucristo. Estos artículos de fe se les dio un nombre, y les voy a explicar cuándo y por qué. Se les dio un nombre, y muchos los tomamos y los conocemos pensando que es de una religión exclusiva. Y yo creo que ustedes lo van a ver y van a decir, sí, yo lo he visto. El tema del día de hoy, el credo de los apóstoles. ¿Alguien ha escuchado de esto? Sí. ¿Sí? Lo sé también. ¿Alguien no lo ha escuchado? Sean sinceros. Perfecto, muy bien. Varios, más de la mitad no lo ha escuchado. ¿Lo sabe? Pero probablemente en el paso de su vida sí ha escuchado uno que otro artículo de fe y va a decir, de eso está hablando. Entonces vamos a ir. ¿Qué es el credo de los apóstoles? Es un fundamento apostólico que es una declaración de fe resumida, cuyo propósito es, desde el principio de la iglesia cristiana, testificar someramente sobre los puntos básicos que abarcan la pureza de la doctrina del Padre. Vamos a hablar de doctrinas en estos estudios de ahora.
Recuerden, esto no está descrito así en la Biblia. No está descrito en la Biblia. Es un resumen de las bases de lo que creían los apóstoles y quedaron escritas aquí por gracia y obra del Espíritu Santo o inspiración del Señor. Y lo vamos a ver. Entonces, el credo de los apóstoles, ojo, no es un rezo, porque la religión en la que algunos están pensando y que algunos más adelante van a pensar, sí lo toman como un rezo. Que esto es repetitivo, hablarlo, 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 hablarlo. Esto es una declaración explícita de nuestra fe, basada en 12 puntos de la doctrina del Padre. Entonces, hagamos un poco de historia. Para ponerlos en el contexto del credo. En el año 93, después de Cristo, obviamente, había un historiador judío fariseo. Este historiador se llamaba Josefo. Este historiador no era cristiano, pero el cristianismo fue uno de los grandes responsables de que la historia de él o de sus libros se mantuvieran en el tiempo. ¿Por qué? Él no era cristiano como tal. Él no creía en la salvación por parte de Jesucristo, por lo menos no en un principio cuando escribió o varios de sus libros. Pero sí, gracias a sus libros y sus declaraciones. Entiendan, quiero que explicarme bien esta parte. Él no era un novelista, ¿ya? Él era un historiador que escribía. Entonces, para poder escribir la historia, ¿qué tenía que hacer? Investigarla, buscar los antecedentes, investigar la verdad para poder declarar y poner su nombre. Y entre estas verdades, en el año 93, él escribió un libro que se llama Antigüedades Judías, en donde él dice, en todo este tiempo de persecución y matanza de cristianos, donde él dice, o hace referencia a Santiago, el hermano de Jesús, al que llamaban el Cristo. Y esto, en ese tiempo, fue como una noticia en Instagram de algún famoso hoy en día, pero popularísimo. Se esparció por todo el imperio. Fue tan complicado que a él lo acusaron de traidor. Imagínense esa frase pequeña, pero yo estaba hablando de Jesús. Al declarar que Jesús le llamaban el Cristo y que existió, hay una prueba fuera de la Biblia de que Jesús existió. Y eso es un precedente fuerte. En el año 313 se declara el Edicto de Milán. Esto es la libertad religiosa. 313 años de persecución y matanza a los cristianos. Libertad religiosa es que ya no iban a perseguir a los cristianos y ya no los deberían matar. Podían ejercer su fe. Estamos hablando del Imperio Romano. Concilio de Nicea, año 325 después de Cristo, es cuando el emperador Constantino dijo, ¿saben? Hay mucho enredo de muchas partes y yo quiero que esta cosa sea ordenada. Entiendo que hay un credo de los apóstoles. Entiendo que dicen que lo escribieron los apóstoles, que ha llegado por lo menos por fe hasta acá. Así que vamos a ordenar esto y voy a llamar a 100 eruditos cristianos para que por favor me ordenen este asunto. Y se ordenó el credo de los apóstoles, casi tan parecido como hoy en día lo tenemos. En el año 380, el edicto de Tesalónica. Miren, 380 años, primero de persecución, libertad religiosa, el credo de los apóstoles. Posterior al credo de los apóstoles vino el edicto de Tesalónica, en donde la religión oficial del Imperio Romano fue la cristiana, después de haber sido perseguidos, matados y negados. Entonces, hay una base fuerte en lo que fue el credo de los apóstoles. Hubo una base fuerte. Hay otra fecha entre medio y otros concilios, que son importantísimos. Pero esto es más o menos lo más importante y lo más trascendente de decir. El presbítero de Alejandría, Arrio, tenía una filosofía con respecto al credo de los apóstoles. De esa filosofía nació el arrianismo. No sé si alguno lo ha escuchado. Pero hoy en día, esa filosofía, hay una religión que la tiene tomada y basa su creencia en el arrianismo, que partió en ese tiempo, que fue al concilio de Nicea, este presbítero, incluso fue tomado detenido posterior porque ya se declaró la iglesia cristiana.
esa religión que toma el arrianismo es los testigos de Jehová. Porque ellos no creen que Jesucristo sea el Salvador del mundo. Y no sé si es que ustedes, hermanos, creen que Jesucristo es el Salvador del mundo. Amén. Amén. Perfecto, me había asustado. Dije. Sigamos. Pasando ya el poquito de historia, vamos a entrar entonces a ver qué es lo que dice el credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre. Diga la primera, hermano José. Ah, Lea la primera. creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Perfecto, hermano, lea la segunda. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Perfecto, hermano, por favor, lea la tercera. Fue concebido del Espíritu Santo y nació de María. ¿Quién puede leer la cuarta ya, hermano? ¿La alcanza a ver? ¿Yo? ¿Sí? Ya. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Hermano, por favor, lea la que sigue. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Hermano, el que está ahí, por favor, ¿podría leer la que sigue? Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Mauricio. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Por favor, la que sigue. Creo en el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Aquí va a haber un punto. Por favor, hermano, lea la que sigue. La Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos. Ya, por favor, lea la que continúa. El perdón de los pecados. Allá está, por favor, ¿podría leer la penúltima? La resurrección de los muertos. Samir, ¿dónde está mi Samir? ¿Se me fue el Samir? Allá, por favor. La vida eterna. Y sin menospreciar lo último, ¿qué dice? Amén. Amén. Perfecto. Ahora, antes de avanzar en el credo de los apóstoles, quiero tocar 3 puntos que seguramente le llamaron la atención. María Virgen, no. Descendió a los infiernos y la Santa Iglesia Católica. Muy bien. María Virgen. Es muy importante entender que el credo de los apóstoles original dice María Virgen. Porque los católicos cuando usan el credo, que ellos son los que más usan el credo, lo toman y es un rezo para ellos, ellos dicen la Virgen María. Entonces dice, fue concebido el Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Es distinto, porque ellos hacen una figura de una persona, le dan una deidad a una persona, la ponen como santa a una persona y le dan un poder a esa persona. Pero sin embargo, el credo de los apóstoles dice María Virgen. ¿Por qué es necesario entender esta diferencia del orden de las palabras? María Virgen es porque María, la madre de Jesús, ¿cierto? Virgen era su condición sexual, de fecundación, su condición física. Es importante entender esto porque hay algunas religiones, y había unas religiones, hay algunos filósofos, por llamarlo así, que ellos decían que la única forma de que María quedara embarazada del Espíritu Santo, como dice la palabra, es que ya que dicen que el Espíritu Santo es una persona, vino y tuvo relaciones sexuales con María. Fuertísimo. Otras personas dicen que no, fue un soldado romano. Otras personas dicen que no, fue de José. Y lo ocultaron y lo pasaron así para crear su religión. Entonces, fuertísimo. Hay que entender que la palabra dice claramente de María Virgen. Cuando habla de la Virgen María, se está refiriendo a su condición física sexual. Ella era virgen y fue concebida por el Espíritu Santo. Entonces, ahí está el primer milagro atribuido a la aparición de Jesús como ser humano en esta tierra, siendo Dios. El primer milagro que se le puede conceder a Jesucristo de venir a esta tierra fue la concepción del Espíritu Santo en María, su madre. Porque los tres son uno. Y Jesucristo es Dios, y el Espíritu Santo es Dios, y Dios Padre es Dios. Pero los tres son uno. Entonces es importante entender ese punto. Lo segundo, descendió a los infiernos. Lo vamos a tocar más adelante, porque si ustedes lo buscan aquí, en cualquiera de los evangelios, no les va a aparecer explícitamente que Jesucristo, cuando fue sepultado y cuando resucitó en ese tiempo, en ninguna parte dice descendió a los infiernos, donde está el diablo, a buscar a los muertos. No, no lo dice así. Por eso se los demarqué. Les va a llamar la atención. Perdón. Y la anterior era la Iglesia Universal. No
en el paso del tiempo no han cambiado la Iglesia Católica lo que dice el credo con respecto a la Santa Iglesia Católica. Católica en su palabra original significa universal. Lo que nosotros conocemos donde está el Papa es la religión católica, apostólica y romana. Ese es el nombre completo. Y ellos se toman de la palabra que viene del latín, católica, no sé pronunciarla en latín, católica, que significa universal. Ese es su sinónimo, ese es su significado. Eso es lo que se quiso decir cuando se escribió. ¿Por qué? Esto se escribió, se supone que en el año 0, en el año 10, en el año 20 tal vez. ¿Y cómo lo podemos ver? Porque recién en el año 300 y tanto que les mencioné antes, se hizo el concilio para ordenar el tema del credo, donde ya parecía católica. Pero la Iglesia Católica como tal no se formó hasta el año 600 después de Cristo. Con sus bases, con sus precedentes, con su papado, que fue un emperador que dice, no, yo soy papa y ya, yo me la llevo. Hasta el año 600 después de Cristo. Entonces, cuando se escribió, no se quiso mencionar a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Se quiso decir Iglesia Universal. Eso es importante que lo podamos tener en claro. Veamos el primero. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Amén. Amén. Los que tienen Biblia, pero lo vamos a leer de acá. Los que tienen Biblia pueden ir estudiando. Génesis 1:1. En el principio, ¿quién creó los cielos y la tierra? Dios. Entonces, ¿ya está respaldado el primer punto? Hay varios versos más. Pero ustedes saben, el año pasado quedamos muy corto tiempo, así que no los vamos a poner todos. Veamos el segundo. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Jesucristo, así sale del credo. Viene de las dos palabras, Jesús y Cristo. Jesús, Yeshua, que significa Josué. Y Josué significa Yahvé es salvación o salvación, ¿cierto? Cristo, en griego, Christos, no sé cómo se dirá en griego eso. En hebreo, Mashiach, ¿qué significa? Mesías. Y Mesías significa ungido. Es importante esta parte. ¿Por qué? A Jesucristo le llamaron el Cristo. Como se lo dije, Josefo declaró que le llamaban a Jesucristo el Cristo. ¿Y qué de importante era eso? En la antigüedad, en el Antiguo Testamento podemos encontrar muchas ceremonias donde se ungían cosas, se ungían animales, a las personas, a los sacerdotes, se ungieron reyes. Se ungían. ¿Por qué? Para los judíos muy importante esa orden, ungir, para que sea bendito. Porque tiene un motivo, tiene un propósito. Entonces, vamos a ser bien cortita la historia. Tuvieron reyes que los judíos lo pedían, tuvieron reyes, uno aquí y allá, hasta que llegó el rey David. Dios le dijo, oh, sí, tu descendencia la voy a expandir, voy a hacer que sea eterna tu descendencia. Bien, perfecto, dijo David, mis hijos, mis nietos, todo. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué no siguió la descendencia de David reinando? Porque esa descendencia se equivocó. David, Salomón, ellos perdieron su linaje de reinado. Ellos lo perdieron, no el Señor. El Señor no mintió cuando lo prometió. Yo te lo doy, pero está sujeto a la obediencia. A ti te voy a bendecir, te dice el Señor. Te voy a bendecir. Amén, diga pues. Amén. Amén, créalo. Te voy a bendecir, siempre y cuando estés sujeto a mi obediencia. Porque si no está sujeto a la obediencia del Señor, el Señor no lo va a bendecir. A usted lo voy a prosperar, le dice el Señor. Lo voy a prosperar, lo voy a sacar de donde está. Siempre y cuando esté sujeto a mi obediencia. No significa riqueza. No significa que va a ser el gerente o el dueño de la empresa donde está trabajando. Significa que le va a dar vida y vida en abundancia, como dice su palabra. Veamos, Mateo 1:21. Veamos si es que creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, tiene algún respaldo bíblico. ¿Quién me puede leer Mateo 1:21? Por favor. Llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es una orden que se le dio a María, ¿cierto? Llamará su nombre Jesús. Entonces, creo en Jesucristo. Ya estamos respaldados de que está ese Jesucristo en el creo en Jesucristo. Lucas 1:35.
Por favor, hermano. Respondiendo el ángel, a María le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios. Nosotros sabemos, y los que no aquí lo vamos a escuchar, que el único Hijo de Dios es Jesús. Es el único. Nosotros somos hijos por adopción. Nosotros hemos recibido esa gracia, recibido por gracia la salvación y recibido por gracia también por ser llamados hijos de Dios. En Juan 1:12 dice que a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. O sea, yo no nazco siendo hijo de Dios, yo soy creación y criatura hecha por Dios. Pero no soy hijo de Dios, pero sin embargo Jesús, que nació de una mujer virgen, fue creado igual que usted, que yo, lo creó el Señor de la misma manera, porque tenía que pasar como ser humano, probablemente venga más adelante en las clases, ¿por qué tenía que pasar así? Pero Él era Dios, Él nunca dejó de ser Dios, pero era necesario que fuera hombre. Él es el único Hijo de Dios, y yo creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Veamos lo que sigue en el credo. Fue concebido del Espíritu Santo y nació de María Virgen. ¿Recuerdan lo que conversamos de María Virgen, cierto? Por favor, hermano, ¿puede leerme Mateo 1, 18, 20? El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Amén. Amén. ¿De quién es? Del Espíritu Santo. Aquí está contando, ¿cierto? Algo que nos podía pasar a cualquiera. Pucha, estoy casado y de repente mi esposa aparece embarazada. La palabra dice que se le notó de repente así, ¡oh! Estoy embarazada. No sé qué me pasó. Debo haber comido algo, no sé. Entonces José dijo, no, aquí me están pasando gato por liebre, pero yo quiero tanto a mi esposa que no quiero que el resto sepa. Yo me voy a ir calladito, te dejo. Y cuando estaba pensando en eso, aquí el Señor le habló a su mente y le dijo, José, estás loco, no te voy a escribir en la Biblia si te vas, así que mejor quédate para que aparezcáis aquí en los capítulos, quédate, no te vayas, apoya a tu esposa, o a la que va a ser tu esposa en realidad, porque no, apoya a tu esposa, apoya a María, quédate con ella, vamos, cásate con ella, cría a Jesús, vamos, dale. Quizás cuántas cosas le dijo, la Biblia dice simplemente que le dijo, y pensando en esto aquí en el ángel del Señor se le apareció un sueño, le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, por lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¡Wow! Así que, dígame. Bueno, me quedó claro, nunca lo había visto así, nunca, sobre María Virgen. Porque claro, al ponerle Virgen María, le da otra connotación, como un poco una deidad. Pero ahí me di cuenta que en el texto que dice, no temas de recibir a María. O sea, María como tal, como un hombre, como una mujer, a María. Pero no le dice de recibir a la Virgen María. Exacto. No le da la connotación como deidad, sino como una mujer. Como lo que era. Como lo que era. No como una deidad. Es importante, No, la madre de Jesús, nadie lo niega. Es que las palabras increíbles como la pueden invertir, sí. Exacto. La palabra de hecho dice que hasta a los escogidos van a tratar de engañar. Pero lo importante de esto es que Jesucristo fue concebido del Espíritu Santo. Hay respaldo bíblico. Y nació de María Virgen. ¿Ya? Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Aquí es importante, y yo creo que tal vez, te dejo invitado al Mauri, puede tomar esto y hacer una clase completa solamente de esta frase.
Importantísimo. Por eso está destacado o está en cursita, padeció y poder. Porque uno lo lee simplemente padeció, sí, padeció. No. Jesucristo padeció, es que tomó todo lo suyo, 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 lo suyo. Y en el momento que lo estaban azotando, bajo el poder, dice, ¿de quién? Un hombre. Jesucristo siendo Dios, fue azotado, mutilado, bajo el poder que un hombre tenía. Y la palabra dice que nosotros debemos honrar a las personas de poder. Por ejemplo, los presidentes, los reyes, ¿cierto? Tenemos que seguirnos bajo las leyes y las reglas que estén, siempre y cuando no nos desvíen a nosotros. Y Jesucristo siendo Dios, teniendo todo el poder llamar a los ángeles y decir, no, ¿sabes que esta cosa se acaba aquí? Él padeció bajo el poder del hombre, siendo mayor que el hombre. Se humilló y fue menor que el hombre. Y eso es lo que nosotros debemos aprender. Así debemos llevar nuestra vida. Fue crucificado, muerto y sepultado. Esto lo podemos encontrar en los 4 evangelios, y si lo leyéramos, vamos a estar una semana completa aquí. Muy bien. Una corrección pequeña. Lo que pasa es que, claro, cuando uno ve que Jesús murió bajo el poder de Poncio Pilato, uno puede entender que este hombre tomó posesión de Jesús para matar. Pero la Biblia dice, y Jesús dice, yo pongo, yo la pongo. Es decir, que aquí nadie mató a Jesús, nadie por voluntad propia, porque Él quiso, porque Él dijo, yo entrego mi vida, yo la pongo. Para que nunca se entienda, hermanos, que ellos quisieron, hicieron lo que hicieron con Él, es porque Él puso su vida. Es muy diferente a que uno pueda decir que tomaron posesión de Él. Él quiso, Él puso su vida. ¿Ya? Para que tengamos ese concepto. Se ofreció como cordero porque era importante. Entonces, pero lo que sí podemos ver, Isaías 53, 4, 6, lo voy a leer yo, dice, ciertamente llevó él, Isaías, Antiguo Testamento, y estamos hablando de Jesucristo, está hablando en profecía, está hablando del Mesías, del Cristo, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Yo creo que padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Es importante por lo que decía Mauro, importante creerlo, entenderlo, porque fue voluntario, tenía todo el poder para salir de ahí, todo el poder, pero sin embargo, él se sometió al poder del hombre que estaba allí. Fue crucificado, muerto y sepultado. ¿Qué siguen diciendo el credo de los apóstoles? Descendió a los infiernos, asterisco, al tercer día resucitó de entre los muertos. Los infiernos, ¿por qué está marcado en asterisco? Al pasar cuando se escribió el credo, según lo que cuentan los estudiosos, los eruditos de la palabra y de los estudios bíblicos y de los acompañantes de los estudios bíblicos, porque para estudiar la Biblia se necesita el discernimiento del Espíritu Santo, perdón. Pero también se necesita lo que decía Mauri delante, escudriñar, estudiar. Leamos la Biblia, pero si hay una palabra que no la entiendo, ¿dónde voy? Un diccionario. Pero el diccionario no es bíblico. Sí, pero es un diccionario bíblico que ayuda a la Biblia. Claro, pero no está metido aquí en la Biblia, a eso me refiero. Sino que hay personas que lo buscan ¿por qué estoy leyendo otro libro? Hay que tener cuidado con otros libros, hay que creer en la palabra del Señor. Pero sí hay varias cosas para apoyarse, para entender la palabra del Señor. Y hoy en día está mucho más fácil que antes, y hoy en día estamos mucho más flojos que antes. Qué terrible. Hermano, Qué terrible. Dígame. hermano, inclusive si uno quiere leer la Biblia, hay una Biblia que se llama Biblia de Estudio, y es que trae mucha explicación. Claro, hay que Y aparte aprender a que usarla, pero si hay una Biblia. Esto, por ejemplo, es Biblia devocional de estudio.
Pero vayamos a lo que estamos hablando del infierno. Cuando se escribió el credo en un principio, no decía, por lo que dicen, que descendió a los infiernos como tal. Porque, ¿qué entiende usted por qué descendió a los infiernos? ¿A dónde fue? Bueno, la verdad es que Cortito, ¿qué siempre, entiende? la verdad es que justo te pregunto lo que yo siempre lo pensaba y siempre quería meditarlo hace mucho tiempo. No sé si para mí el desafío de los infiernos es como que pasó una etapa de purificación, no sé, o muchas otras ideas que se me han Ya. pasado durante toda mi vida. Perfecto. Sí, pensamiento. Mi familia es católica, entonces, y yo no, yo desde 8 años que soy en la iglesia solo. Pero siempre he tenido como mucha inquietud. Ese al punto de. respecto, claro. O sea, será una etapa de purificación, será. ¿Quién más puede decirme así cortito? ¿Qué puede entender con descendió a los infiernos? Rápido, ¿qué se le viene a la mente de uno? Usted. ¿A dónde fue? ¿Al fondo de la tierra? Por así decirlo. Ya, usted piensa que al fondo de la tierra. Sí, porque lo que me imagina que se ve. A mí, yo cuando lo leí en un principio, yo me imaginé los dibujos animados. Fuego, diablo, un montón de diablos. Lugar de tormento. Descendió a los infiernos, y para allá fuera a sacar la gente. Eso fue lo primero. Yo soy sincero, eso fue lo primero que se me pasó por mi mente. Pero al pasar el tiempo me di cuenta que en realidad el credo no está escrito así. Descendió a los infiernos diciendo que necesariamente fue al lugar donde están los espíritus en tormento. ¿Por qué? Porque hay un cambio entre la venida de Jesús y lo anterior a la venida de Jesús. Después de Jesús, usted para ser salvo, es usted quien debe declararlo. Usted debe creerlo. Pero el Antiguo Testamento habla de un lugar y el Nuevo Testamento habla de otro lugar o dos nombres distintos y nosotros lo malentendemos con los infiernos. Porque el término de origen latino, infernum o infernus, porque descendió a los infiernos, se puso en el credo de los apóstoles en el año 390 después de Cristo. Ahí se agregó la frase así, descendió a los infiernos. Significa la parte de abajo. En muchas partes nosotros podemos ver la Biblia cuando especialmente los romanos hablaban ¿cómo se llaman? No los romanos, sino que los eruditos de la ley de ese tiempo. Los fariseos, ¿cierto? Hablaban de la tierra, un nivel abajo y un nivel arriba. Los cielos, la tierra y el infierno, pero en su traducción es debajo de la tierra. Bajo la tierra y los cielos. Entonces, eso es lo que se quiso poner cuando escribió en el credo. Bajo de la tierra. No quiero entrar mucho ahí porque es largo de conversar y no tenemos demasiado tiempo. ¿Ya? Pero no quiero que les quede en la retina, el Señor fue a donde el diablo. Así que mantengámoslo ahí. ¿Sí? Podemos estudiarlo tal vez un día, pero es para una clase completa. Solamente eso. Salmo 16:10. Porque no dejarán mi alma en el Seol. Seol hablaban en el Antiguo Testamento. ¿Cómo se llama en el Nuevo Testamento? Hades. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Romanos 4:25. Resucitó, el cual fue engendrado por nuestras transgresiones, por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Marcos 16:6. Mas él les dijo, no os ausentéis, asustéis, perdón, es que lo estoy viendo de lado. La pantalla se me apaga. Léalo usted, por favor, que está de frente. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde lo pusieron. Perfecto. Entonces Jesucristo está declarado y está respaldado por hechos bíblicos que Él resucitó. Y ahí dice, al tercer día resucitó de entre los muertos. Si la frase primera, descendió a los infiernos, significa que estuvo bajo tierra, entre comillas, es la forma de decir que fue al sepulcro. El sepulcro donde estuvo Jesucristo tuvo una condición sumamente especial. Tuvo 3 sellos. Normalmente tenían uno, que era la piedra o la tierra encima del sepulcro. ¿Cierto?
Donde estuvo Jesucristo era un lugar más o menos de estatus. Ese tipo de sepulcro, lo demás era un hoyito en la tierra y ponían el cuerpo ahí y se tapaba con tierra. Pero él estuvo en un tipo de cueva, por llamarlo así, ¿cierto? Como una bóveda, ¿cierto? A él se le puso una piedra, se le puso un sello real, está escrito en la Biblia, y luego se le pusieron guardias. 3, para asegurarse que nadie robara el cuerpo. Aún así dice que al tercer día resucitó de entre los muertos. Dígame. O sea, una pequeña acotación sobre eso. Diga. No quiero dejar pasar porque, mira, vamos a ver lo siguiente. A ver, cuando dice que Jesús desciende a los infiernos, se entiende que el infierno es un lugar de tormento. De tormento. Ahora, ese lugar de tormento que es el infierno, que es la muerte primera. La muerte primera, vamos con eso. ¿Por qué? ¿Por qué la muerte primera? Porque dice que la muerte segunda, cuando ya no hay nada más que hacer, es cuando el infierno y la muerte es lanzado al lago de fuego. El lago de fuego es lo final, es lo terminal. Ya no hay más. Está en la Biblia. Es terminal. El lago de fuego. ¿Pero qué ha arrojado ahí? El infierno. Por consiguiente, el infierno, que es el lugar de tormento, dice que Jesús descendió a los infiernos y libertó a los espíritus que estaban encarcelados, ¿cierto? Ahora, ¿por qué, según teológicamente así se puede? Porque Jesús tuvo la oportunidad de tomar las llaves. ¿Por qué él tomó las llaves? ¿Sí o no? Sí. ¿Cuántos sabían eso? Amén. ¿Sí? ¿Ya tomó las llaves de qué? Del infierno. Por lo tanto, en la primera muerte, que no es la muerte segunda, había una opción de salvación. Y lo rescató. Sí. Y vemos que en el Antiguo Testamento se podría decir que Dios juzgaba a los hombres por su obra, por su comportamiento, cosa que no es lo mismo en el Nuevo Testamento. Claro. O sea, se podría decir que si Jesús fue para darle participación en la resurrección, como a todos los apóstoles, o sea, a todos los hombres de la fe que habían muerto antes de él. Claro, que eso fue. Porque en el infierno, que es el lugar de tormento, pero no pudo rescatar. ¿Por qué? Porque la muerte primera. Porque dice, el que tiene parte de la muerte segunda, donde está, como se dice, el buen chino, está frito. Eso es un tema teológico, como se llama Rolf, que hay que estudiarlo, pero quería no pasarlo para que usted entendiera eso. El infierno siempre ha sido un lugar de tormento. La parte más baja de la tierra. Ahora uno va a decir, se contrapone con lo de cuando Jesús dice el seno de Abraham, ¿cierto? El seno de Abraham y que el rico estaba allá y que no, pero ese es un contexto que le estaba metiendo a los fariseos. Esa es otra explicación. Para los fariseos. Porque los fariseos creían que tenían todo el seno de Abraham para ellos. Él los condenó y dijo, ustedes están acá fuera del seno de Abraham y estos que están aquí están en el seno de Abraham. Ahí le rompió la teología. Pero ese es otro tema. Eso vamos a ver también. Por eso les decía, el tema del infierno, del Hades, del Seol, es grande, es bastante grande. Nos quedan 8 minutos, así que vamos a seguir avanzando. ¿Ya? Hermano querido, ¿cuántos infiernos habían en el tiempo de Cristo? Lo vamos a dejar para la siguiente, ¿ya? Perfecto. Me va a disculpar, hermano José, pero debemos avanzar. Debemos avanzar. ¿Qué dice? Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Veamos si tiene respaldo bíblico. Hechos 1, 9 al 11. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube. Me voy a cambiar para acá porque no. Disculpen. Y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? ¿Para dónde estaban mirando físicamente? Esto es una clave importante. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Es importante. Suponga que Jesucristo está delante suyo, lo tomó una nube y se lo llevó para acá. ¿Por qué va a estar mirando al cielo usted? Entonces, ¿hacia dónde fue alzado Jesucristo? ¿Cierto? Al cielo. Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros, ¿a dónde? Al cielo. Así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Romanos 8:34b dice,
Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, ¿tiene respaldo bíblico esta parte del credo que dice, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre? Perfecto. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Aleluya, a cuidarse, hermano José. Vamos, que se puede. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, esto está en Mateo 24:30, en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Entonces, desde allí ha de venir, ¿cierto? Desde el cielo, lo hablamos en el punto anterior, viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Apocalipsis 22:7 dice, he aquí, vengo pronto. Esto no es juego. Sí, lo escribían hace ya 2019 años, pero el tiempo nuestro no es el tiempo de Dios. Vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Hechos 10, 40, 42. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino que a los testigos que Dios había ordenado de antemano y a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. No, segundo. Sí. Eso solo quiero unos segundos, porque para que no se malentienda, por favor. Cuando está hablando de Mateo 24:30, por si acaso, esa es la segunda venida, no el arrebatamiento. Para que les quede claro, ese no es arrebatamiento, segunda venida. El arrebatamiento dice que ningún ojo le verá. Será como el relámpago. Así. Dice que su sangre lo juntará. Claro, pero ese arrebatamiento es el otro. Esto es segunda venida, para que no haya confusión. Porque dice que todo ojo le verá a tribu, pueblo, nación, con poder grande vendrá para la segunda venida. ¿Ya? Eso. Amén. Que no haya confusión. Gracias. ¿Qué sigue diciendo el credo? Creo en el Espíritu Santo. ¿Cuántos creen en el Espíritu Santo? Lo voy a preguntar de nuevo por si acaso. Tal vez. ¿Cuántos creemos en el Espíritu Santo? Amén. Amén. ¿En qué basamos esto? ¿En qué lo basamos? Hechos 19:2. No sé cuántos vinieron el domingo pasado en la mañana a la reunión. Amén. Varios, ¿cierto? ¿Recuerdan el sermón del domingo pasado en la mañana? ¿Recuerdan que él dio el sermón? Aquí. Poderoso sermón, poderosa palabra de Dios ese día. Siempre que se habla del Espíritu Santo es poderoso. El Espíritu Santo, cada vez que usted hable del Espíritu Santo deberían pararse los pelos del brazo. Una persona importante de la Trinidad. Dios Padre, Jesucristo, el Espíritu Santo. Dios. Nosotros no creemos en una pluralidad de dioses. Creemos en un solo Dios. Pero que se personifica en tres seres, en tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es importantísimo. Tanto es así que usted tal vez pudiese hablar mal de Dios. Usted pudiese hablar mal de Jesucristo. Pero lo que usted diga, blasfemia sobre el Espíritu Santo, está condenado. Usted tal vez pudiese blasfemar contra el Señor. Y los mandamientos dicen, no blasfemarás. Tal vez pudiese usar el nombre de Dios en vano. Incluso tienes perdón de tus pecados. No lo hagan por si acaso. Pero podría pasar. Pero la Biblia dice que el que blasfeme contra el Espíritu Santo, ¡wow! Entonces, cada vez que hablemos del Espíritu Santo, cada vez que escuchemos un sermón del Espíritu Santo, prestemos atención, abramos los oídos, el entendimiento, tomemos nuestra Biblia, un cuaderno, un lápiz, anotemos qué están diciendo de Él. Necesito saber de Él. ¿Por qué?
Porque Él es el que está aquí con nosotros hoy en día, ayudándonos, apoyándonos, guiándonos, consolándonos. Y se entristece cada vez que usted se manda un condoro del puerto de un buque. Cada vez que yo me mando un condoro se entristece. Por eso les digo, cada vez que se habla del Espíritu Santo deberían parársele los pelitos. Porque es como cuando uno está enamorado de la que fue o la que es su esposa, cuando llegó, ¿cierto?, la quería conquistar y venía, esa emoción. Esa es la emoción que deberíamos sentir cada vez que el Espíritu Santo está con nosotros. Cada vez que nos arrodillamos en nuestra habitación y clamamos al Señor y al Espíritu Santo ahí, se arrodilla junto a usted. Porque es una persona. Como decía Mauricio, no es una fuerza activa. Es una persona. Pero no significa que tenga carne y hueso y que venga con cinturón y pantalón y blue jeans. No. Es una... Lo disculpo, pero no lo vuelvo a hacer. Dije, los testigos de Jehová dicen que es una fuerza activa. ¿Y se acuerda qué es lo que primero que les dije con respecto a los credos de los apóstoles de los testigos de Jehová? Que ellos no creen en Jesucristo como su Salvador. Y hay algunos propios cristianos que no creen en la personificación del Espíritu Santo. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Creo en el Espíritu Santo. Con este artículo de fe del credo, ya estamos creyendo o estamos poniendo en manifiesto en el credo la Trinidad. Atención, porque ya hablamos de creo en Dios Padre Todopoderoso, creo en Jesucristo, su único Hijo. Creo en el Espíritu Santo. ¿Qué dice Hechos 19:2? Hermano, por favor. Les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¡Wow! Este es Pablo hablando. Fue a visitar una iglesia y dice, oye, ¿qué está pasando aquí? Y le hace la pregunta, oye, hermano, disculpen, están ahí en las danzas, ¿sí? Están ahí grabando, están ahí haciendo, no sé, otras cosas. Pero una pregunta, acá, con el celular, con la guagua, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron, no, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. O sea, si Pablo lo está preguntando, es porque es importantísimo. El Espíritu Santo puede tener otra clase completa solamente para Él, y que nos faltaría tiempo. Los atributos divinos de Dios, el Espíritu Santo, igual que el Padre y del Hijo, son eternidad, poder, omnisciencia, omnipresencia, santidad, es verdadero, es benevolente. Si alguien quiere sacarle una foto de eso y estudiarlo después, genial. No lo vamos a pasar ahora por premura del tiempo. Pero tiene atributos, tiene muchos atributos, y es importantísimo. Entonces, ¿creemos en el Espíritu Santo? Amén. ¿El credo en este punto tiene respaldo bíblico? Amén. Así es. ¿Sí? ¿Sacó la foto? Muerte de baja, Sandra. La Santa Iglesia Universal y la comunión de los santos. Importantísimo eso. Santa, viene del griego, como se diga, que significa separada. Como nosotros los santos que somos separados para Dios, ¿cierto? Iglesia, que viene del latín. Eclesia, sacados aparte. Entonces, Santa Iglesia está reafirmando una condición de un grupo de personas que están reunidos en un nombre. En este caso, en el nombre de Jesús. No confundir con religión, que religión viene de una palabra que se compone de dos cosas, que es reunir algo, ¿ya? O religar algo, o reamarrar, por llamarlo vulgarmente. Religar, lo que acaba de decir Mauricio, ¿ya? En otras palabras es tomar algo y volverlo a juntar, por llamarlo vulgarmente. Vamos a bajar hasta ahí. Efesios 5, 25, 27. Y esto es para nosotros porque somos hombres de valor. Hombres de valor. Para los que están casados y para los que pretenden casarse. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. ¿A quién santificó Cristo? ¿A quién santificó Cristo por ahí atrás? Perfecto, la iglesia. Habiéndola purificado en el
en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, como Menab, que no tuviese mancha, como nosotros, wow, pues menos amén, ni arruga, ni cosa semejante, perfecto, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, que fuese santa y sin mancha, la iglesia. Universal, viene el griego católicos, o como se pronuncie. Y ese católicos, como está escrito, significa universal. Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay maipucino ni de Puente Alto, ni peñaflorino, ¿ya? No hay chileno ni argentino, aunque nos duela. No hay chileno ni haitiano. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Universal. Todos somos uno en Cristo Jesús. Sí, señor, amén. La comunión de los santos. Comunión, ¿qué significa? De la iglesia y de los santos, según la RAE. Dice participación que los fieles tienen y gozan de los bienes espirituales mutuamente entre sí, como parte y miembros de un mismo cuerpo. Efesios 4:11 al 16, el 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos. El 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad, comunión. El 16 dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayuda. Aquí está hablando de que la iglesia tiene que ser una. Tiene que estar en comunión. Entonces, el credo reza así, la Santa Iglesia Universal. Ya explicamos por qué. Y la comunión de los santos. ¿Usted es santo? Amén. ¿Usted es santo? Amén. ¿Usted es santo? Porque ya entendimos que somos apartados para Dios. Por eso somos santos. No es que seamos bonitos y estemos con una odiola y alita, sino que somos apartados para Dios. El perdón de los pecados. ¿Quiénes creen en el perdón de los pecados? ¿Tiene respaldo bíblico? Tiene respaldo bíblico. Nosotros somos pecadores ya desde el nacimiento. Está en nuestra esencia, está en nuestro ser. Pero Jesucristo vino para llevarse esos pecados. Él murió por nosotros y tomó esos pecados nuestros, se los llevó a la cruz. Hay respaldo bíblico. Entonces, ¿creemos en el perdón de los pecados? Amén. La resurrección de los muertos. ¿Todos creen en la resurrección de los muertos? Este punto es importantísimo y vamos a tratar de pasarlo rapidito. ¿Por qué? Hay un texto que dice específicamente, si usted no cree en la resurrección de los muertos, significa que no cree que Jesucristo resucitó. Si usted no cree que Jesucristo resucitó, significa que no cree en que los muertos resucitan. Significa entonces que no cree que el sacrificio que hizo Jesucristo fue válido. Significa entonces que no cree que haya salvación. ¡Wow! No, si yo creo en la salvación, pero no creo que los muertos resucitan. Bueno, pero entonces ¿la salvación de quién viene? No, es Jesucristo, pero no creo que los muertos resucitan. Pero para poder a usted darle salvación, Él tuvo que morir, padecer lo que vimos recién. ¿Para qué? Para que usted tenga perdón de sus pecados y haya resurrección suya el día de mañana, o ascensión a los cielos si es que viene antes, ¿cierto? Pero de los muertos que ya están muertos, valga la redundancia, que haya resurrección. Si usted no cree en esa resurrección, no tiene esa fe, esa convicción ahora, hoy día, de que si mañana muere, ni Dios lo quiera, va a resucitar. Si no tiene esa convicción, entonces no está creyendo en el sacrificio y en la salvación de Jesucristo. Es importante poder tenerlo en cuenta. Y la vida eterna. Es el último punto, el 12. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga. Mateo 25:46 dice, e irán estos al castigo eterno. ¡Wow! Y los justos a la vida eterna. El castigo eterno es lo que estaba hablando Mauricio recién con respecto a infierno, helado y todo eso.
Y la vida eterna, lo que estamos hablando de ir al cielo, que nosotros conocemos como cielo. Vida eterna con Jesucristo, que también es para un estudio completo. ¿Sí? Sí, sí. Tiene una forma de verse, pero hay tercer cielo. Ya tenemos el primer, segundo, tercer cielo. Usted cuando mira aquí de su casa, ¿qué está viendo aquí? El cielo de su casa. Cuando mira por afuera, ¿qué mira? Para arriba. Ah, el cielo. Y cuando está hablando de mundo espiritual, ¿de qué está hablando? De otro cielo. ¡Wow! ¿Cuál es lo último que dice? Amén. Es importante el amén. ¿Por qué es importante el amén? El amén se mantuvo exacto en todos los idiomas. Es una transliteración del hebreo al griego y posteriormente al latín. No se tocó. Amén, 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 amén. Siempre ha sido amén. Se encuentra 79 veces en la escritura y cuando es pronunciado por Dios equivale a así es o así será, porque es una declaración de él. Esto va a ser así. Amén. No tengas duda. Amén. Va a ser así. Pero cuando yo lo digo, cuando el hombre lo dice, es así sea. Yo doy la declaración de que creo en lo que se está hablando. Así que cuidado cuando estemos quedándonos dormidos y alguien diga, sí, porque aquí vienen todos los flojos. Amén. ¡Amén! ¿Qué estoy declarando con mi boca? Tenemos que estar claros en lo que estamos declarando cuando vamos a una iglesia invitados. Por eso es importante, cada vez que usted vaya a otra iglesia invitado o a curiosear, hable con nuestro pastor, hable con su pastor. Pastor, ¿sabe que voy a una iglesia? Ay, ¿por qué tengo que pedirle permiso a mi pastor? Para ir con cobertura. El pastor, lo más probable es que jamás le prohíba. No va a ir prohibido. No te va a prohibir. Pero si él dice que esa iglesia no es buena, te lo va a sugerir. ¿Sabes qué? No te conviene. Pero es tu decisión. Entonces, cuando va con esa instrucción, usted no vaya a decir amén a todo. Escuche. Aunque le digan, hay algunos que no dicen amén, no importa, usted escuche. Cuando el Espíritu Santo se revela en usted, diga amén, porque está confirmando. ¿Amén? Amén. Gracias por ese apoyo. Temas que toca el credo. Y con esto terminamos. ¿Podemos leerlo? Tócala. Trinidad, deidad, milagros, salvación, pasión, resurrección, juicio, iglesia, perdón, eternidad, consumación. Todos esos temas toca el credo de los apóstoles. Así que es bueno que lo tengamos, lo conservemos, pongamos tenerlo escrito. Cada vez que alguien le pregunta, ¿y usted en qué cree? Saco mi credo. Yo creo en todo esto. Ah, pero eso es católico. No es católico y te lo puedo mostrar bíblicamente. Así que como base de nuestra doctrina, Mauricio, como base de nuestra doctrina, es bueno que lo podamos manejar, que lo podamos entender, que esto no es de la Iglesia Católica. Esto es para nosotros. Esto es para poder compartirlo y sentar los principios de nuestras bases. Espero que les haya gustado, espero que se pueda guardar en su corazón y que el Señor los bendiga. Dios bendiga a su hermano Rodolfo. Porque, hermanos, para esto hay sacrificio, hay tiempo, hay que preparación, indagar, buscar. Y eso lo que hizo nuestro hermano, por lo que estamos presentando como proyecto, es por amor a usted. Es para prepararlo. Porque ¿quién de ustedes conocía el credo como tal? Entonces, claro, se dan cuenta que uno dice yo soy cristiano, seguidor de Cristo. ¿Y qué más? Falta demasiado, hermano. Entonces, ¿por qué nace esto en nuestro corazón? Porque las iglesias pentecostales, una vez más, carecen muchas veces de conocimiento. Carecen. A diferencia de otras iglesias, no solo la adventista, ¿cierto? Testigos de Jehová, que son, obviamente son sectas, pero ellos se meten en la palabra, aunque equivocadamente, para su conveniencia, pero si hablan con usted, ¿no? Mucha iglesia evangélica, la gente va por primera vez, prácticamente como que te obligan a recibir a Cristo. Y la gente pasa y no sabe qué, yo tampoco. Claro. Y no sabe por qué. Yo siempre he pensado eso, siempre, que la gente que se bautiza
Y después que llega a la iglesia, al otro día, por supuesto, y la gente siempre como que está la interrogante en su mente, ¿y ahora qué? Me bauticé, pero ¿qué más sí? Claro, es nuestra responsabilidad como líderes hacer un discipulado. El discipulado, ¿no es cierto?, para hacerles entender qué es lo que hizo. Pero bueno, lo importante es que nosotros queremos tener una base. Que ustedes tengan una base. Porque eso les va a servir. Porque a lo mejor nadie sabía que el credo, que muchas veces pensaban que era católico, pero el credo de los apóstoles es lo que justamente usted y yo creemos. Pero no lo sabíamos. Así que, gracias hermano Rodolfo. Ahora, sí, los temas que puse ahí en el tablero, wow. Poderoso. Quizás a lo mejor, bueno, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo solamente para que nos pueda guiar. Porque vaya que algunos son controversiales, por ejemplo, la Trinidad. Pero bueno, el Señor nos va a guiar. Amén. Bien, vamos a ofrendar y vamos a despedirnos con una alabanza a nuestro Dios, porque se lo merece, hermano. Porque mi amigo fiel